negros montevideanos, que a principios del siglo XIX representaban la mitad de la población de la ciudad, fueron desarrollando su propio lenguaje, un lenguaje creol que comúnmente se denominaba bozal. Este lenguaje se encontraba bien desarrollado por 1830, tal como se ve en algunos versos transcriptos por Lauro Ayestarán. Compañelo di candombe, pita pangue bebe chicha, ya les dijo que tienguemo no se puede ser cativa, por eso lo comundá, lo casanche, lo cabinda, lo benguela, muyolo, tú lo canta, tú lo grita. A partir de entonces aparece la palabra candombe, en cierto modo como sinónimo de tango, de los tangos de los negros que existían antes, para designar las ceremonias religiosas de los afro-montevideanos, aunque la mayoría de los autores en el futuro habrían de soslayar ese elemento religioso central del candombe. En 1839, un edicto policial restringe estas ceremonias a la parte sur de la ciudad los días festivos, no autorizándose su prolongación más allá de las 9 de la noche. Durante la Guerra Grande, a mediados de la década de 1840, los negros de Montevideo efectuaban sus ceremonias con danzas y cantos al son de los tamboriles en el local del recinto, que quedaba ubicado al sur de la ciudad, entre la calle Yerbal y el río. Por 1857, las ceremonias y danzas de los negros fueron descritas por el Comercio del Plata del 21 de enero de 1857, denominándolos la chica y la bámbula. No se describe la chica en detalle, pero se habla de un baile de pareja que es un bello baile apasionado novelesco. Ese viejo drama de amor en acción que atraviesa todas las generaciones del mundo. La bámbula, en cambio, se aparece como un baile de grupo de imitación guerrera. Es altamente probable que este baile, llamado chica, sea un antecesor directo del futuro tango como danza, que va a observarse poco tiempo después en algún rancho de Durazno, probablemente llevado por la tropa negra del ejército. Los bailes llamados tangos o tangos de negros sobreviven hasta fin de siglo, tal como se señala en varios documentos de Montevideo y Durazno. En Montevideo, en 1879, salía una comparsa llamada La Raza Africana, que interpretaba varios tangos. Uno de ellos, escrito en bozal, decía así: mira la cala de Bundele, calejo, cus ojos que está mirando que tenemos, que así tengo si negro somete, cusando de branco, plupaldame, la mayaba que solle, tolito los instrumentos, que esa noche los africanos sigulo tenemos amaneciendo. En Durazno, varias letras de tangos de negros son transcriptos en el periódico El Argos de 1883. La comparsa estaba constituida por mujeres que se llamaba Pobres Negras Lavanderas. Una de las letras dice así: bailemos negras un tango con mucho gusto y compás, que si a las niñas agrada, quizás nos salgamos mal. A ver si hacemos esfuerzo de entonar este cantar y de bailar este tango con gracia particular. Ya que tu negra no tiene ninguna dificultad, es preciso que demuestre hoy tu buena habilidad, porque tú sabes que el tango precisa aire y nada más, y así te pide mi negro bailar, mi negra bailar. En las zonas rurales y periurbanas, los tangos de los negros habían llegado modificados. En primer lugar, habían perdido su sentido religioso, original, quedando limitados a la expresión danzante, y en segundo lugar perdieron su principal instrumento, el tamboril. La principal referencia a un tango rural es el que transcribe Cunningham Graham en su libro Relatos del Río de la Plata. Cunningham Graham, un escritor escocés que visitó el Uruguay en la década de 1870, describe así un tango que presenció en un rancho a orillas del río Yi, tocado por un ciego paraguayo, anciano en la guitarra, y un negro enorme acompañando en el bandoneón, según expresiones de Cunningham Graham. Al fin cesó el canto y la orquesta preludió un tango lento, acompasado y rítmico. Los hombres se alzaron y, quitándose las espuelas, se retiraron al rincón de la pieza, donde las mujeres se habían amontonado como para protegerse las unas de las otras, y con un cumplimiento las trajeron al espacio destinado a la danza. El poncho flotante y el chiripá, que hacía oficio de pantalones, oscilaban en el aire. A ratos se separaban, volvían a acercarse con aire de gravedad, y luego el hombre, adelantándose, tomaba a su pareja por el talle y parecía impulsarla hacia atrás, con los ojos cerrados,
en una expresión de beatitud. Todo parece indicar que a partir de los tangos y candombes religiosos de los negros montevideanos, evolucionó una danza que probablemente en algún momento se designó con el nombre de chica, pero que nunca perdió completamente el nombre de tango, tal como se puede apreciar en los múltiples documentos consultados. De acuerdo a Gustavo Goldman, musicólogo y estudioso del tema del origen del tango, el tango que se desarrolló a fines del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo influenciado por la habanera, música traída por los marineros de los barcos cubanos que transportaban el azúcar de Cuba a Montevideo y llevaban el tasajo de Montevideo a Cuba. Esta danza se puso de moda en las últimas décadas del siglo XIX a nivel de la sociedad montevideana y ciertos círculos sociales afro-montevideanos, sobre todo las generaciones más jóvenes que comenzaron a bailar, componer y ejecutar estas habaneras, a veces utilizando el nombre de tangos, que era el término que se había generalizado entre los afromontevideanos durante todo el siglo XIX. Estas habaneras tangos se hicieron populares en los sectores sociales, criollos y suburbanos de la República Oriental, con creciente población inmigrante, siendo adoptados más tarde por el resto de la población, mezclándose con expresiones parecidas que se habían desarrollado en Buenos Aires, que debido a su mayor población le confirió más resonancia internacional, apareciendo cada vez más como tango argentino, perdiendo Montevideo su protagonismo en el desarrollo de esta expresión cultural. Es de notar que las habaneras, que tuvieron influencia principal en el desarrollo del tango, estaban a su vez influenciadas por la contradanza española, cuyo nombre vendría originalmente de la country dance inglesa. Ese tango originalmente montevideano luego se trasladó a Buenos Aires, integrándose a un nuevo folclore rural y urbano que también existía en Buenos Aires, pero donde esta base afromontevideana no existía. En Buenos Aires, ciudad de gran dinamismo, este nuevo género prendió fuertemente, sin que dejara en ningún momento de ser también danza montevideana. El tango cantado, que comenzó en la década de 1910, tuvo como protagonista a varios uruguayos, entre los cuales se destacó claramente Carlos Gardel, oriundo de la ciudad de Tacuarembó. Esta danza era bailada por la población suburbana de negros, mestizos, mulatos y criollos de Montevideo y en los alrededores de los cuarteles de la ciudad del interior. Este tango criollo diferenció del tango de los negros, pues no utilizaba el tamboril, sino tan solo la guitarra y el acordeón. Es de hacer notar que los negros orientales eran grandes ejecutantes del acordeón. Y abundan referencias que llegan hasta nuestros días acerca del origen étnico de los acordeonistas de estos primeros tangos. Rivas Alto le aconsejo, ya que lleva la intención de escuchar folclore en serio, a Aquilino y su acordeón. Debido a la aparición del tango de gauchos, que Montevideo utilizó ritmos musicales de las habaneras y fue adoptado por la comunidad afromontevideana, luego pasó a ser aceptado como tango de blancos y los pobladores afromontevideanos se quedaron sin su sustantivo. El tango de negros, que tenía aspectos ceremoniales, siguió existiendo, pero de a poco perdió su carácter ritual y hasta perdió su nombre. Se pasó a llamar milongón. Milongón de la mamá vieja, milongón que me hace soñar. Allá por la década de 1930, debido a una ocurrencia de Pintín Castellano y a la promoción de autores e intérpretes como Mastra y Gavioli, se le bautizó candombe. Es de notar que este candombe tiene poco que ver con la ceremonia de candombe del siglo XIX. Resumiendo, el tango montevideano nació muy tempranamente a principios del siglo XIX como danza religiosa de los negros. Evolucionó durante todo el siglo y por la década del 50, después de terminada la Guerra Grande, y unidos los ejércitos y los pueblos de Montevideo y del Cardal, que es la unión actual, dio lugar a dos danzas diferentes. Una que siguió la línea africana, sobre todo centrado en Montevideo y Durazno, tal vez también en otras ciudades del interior, y otro que se fue por la línea gaucha y criolla, que se extendió a la población mestiza, blanca, pobre, mulata y negra, de los suburbios de Montevideo. El tango cantado, que comenzó a ser popular en la década de 1910, tuvo como protagonista a varios uruguayos compositores y artistas. Como decía antes, entre ellos se destacó claramente Carlos Gardel y varios otros directores de orquesta y compositores, como Francisco Canaro y Bato Rodríguez, que representaron un porcentaje muy importante del apogeo histórico del tango montevideano e internacional.